Amigos, amigas de El Laboratorio, estamos otra vez en este lunes, un lunes agradable en la ciudad de Buenos Aires por lo menos. ¿Qué importa el resto del país, Silvano? Siempre lo Claro, decimos, exactamente. porque nacimos porteños y dueños de la Argentina. ¿Está bien? Sí, además, como diría Sarmiento, ¿no? Lo que importa es el impacto del clima sobre la civilización. La barbarie tiene Que el se clima caguen como de dato. frío, Claro. dijo Sarmiento, ¿no? Claro. La barbarie que se La barbarie cague. tiene el clima como dato. Bueno, era inteligente pero un sorete, ¿no? Sí, pero... Era inteligente. Sí. En las escuelas se canta el himno Sarmiento, por supuesto, ¿no? Sí, yo lo aprendí de memoria, todavía lo recuerdo. Lindo himno, ¿eh? Era parte de las clases de música, junto con el himno a San Martín, Mi Bandera y el himno nacional. Sí. Y la marcha a San Lorenzo. La marcha de San Lorenzo es muy linda también. Bueno, amigos, amigas, estamos en otra edición de El Laboratorio con Silvano Pascuso, Gervasio Muñoz quien les habla. Está Claudio, está pero no está Claudio Maracita en la producción. Está en espíritu, aunque no en cuerpo. Exactamente, y seguramente nos está escuchando en la producción. Claudio, que ya lo conocerán en algún momento, pondrá la cara, es como el Coti Siglia. Nadie le conoce la cara a Claudio Maracita. Va a estar también Santi Adano con la columna de Cultura desde Uruguay. Le va a dedicar la columna como corresponde, por cuestiones geográficas, a Alfredo Citarrosa, alguien a quien yo admiro mucho. ¿Vos, Silvano? Sí, también. A mí me encanta Citarrosa, un artista, un poeta y un militante, según creo, profundamente olvidado. No tiene el reconocimiento que debería tener. Para mí, uno de los grandes poetas latinoamericanos, que no es tan reconocido como debería. Supongo que por su vida tan errática, quizás, ¿no? Y en este programa vamos a estar charlando un poquito sobre algunas cuestiones de economía, de los últimos datos que se conocieron, desempleo, INDEC, qué pasa con el INDEC, pero sobre todo desempleo y multitrabajo, que me parece que son los datos claves de esta nueva clase trabajadora que venimos también charlando hace mucho. Silvano, ¿qué trajiste para contarnos en esta pequeña editorial de este lunes? Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, quería reflexionar un poquito sobre dos temas. Uno es esta idea que el día que hicimos el conversatorio, que vinieron Rinesi, Juan Carlos y Herrera, sí, discutimos al inicio, ¿no?, sobre el concepto de gobernanza o gobernabilidad. Desarrollar un poquito ese concepto a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en materia política en los últimos días, sobre todo la semana pasada, en el vínculo entre el presidente de la Nación, los gobernadores y el Congreso Nacional. Y lo segundo es la cuestión no electoral, pero sí vinculada al clima preelectoral que tenemos en ciernes. Con relación al problema de la gobernabilidad, me gustaría plantear dos temas. El primero está asociado a un hecho que me parece que pasa bastante desapercibido en el análisis mediático e intelectual en Argentina, que es el peso ineludible que tienen los gobernadores de provincia en el funcionamiento de las instituciones de la democracia formal. La Constitución argentina, para los que no lo hayan leído, los invito a hacerlo, la reformada en el año 94, tiene en su segunda parte, porque la primera parte son la parte dogmática, no la llamada derechos y garantías. En la segunda parte, la Constitución tiene 4 títulos. Y ahí aparece del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los gobiernos de provincia.
O sea, la Constitución argentina tiene 4 poderes, no 3, como comúnmente se enseña en la escuela, ¿no? En la escuela, siguiendo un poco el modelo de la Constitución norteamericana, te dicen que la Constitución argentina tiene 3 poderes. Bueno, el Estado argentino no tiene 3 poderes, tiene 4. El cuarto poder son los gobiernos de provincia. Y eso obedece a que la nación argentina fue fundada en 1853 en el Congreso Constitucional reunido en Santa Fe por un acuerdo que tuvo lugar unos meses antes, en el año 1852, entre Urquiza y los 14 gobernadores de provincia, en el llamado Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Ujú. O sea, los gobernadores son, como dicen los especialistas en derecho constitucional, poder constitucional en Argentina, porque son los que dieron origen a la nación y la constituyeron. Por lo tanto, el Congreso y el Poder Judicial son ámbitos en los que se disputa y o negocia entre el presidente de la nación y los gobernadores. El Congreso y la Judicatura no son autónomos, nunca lo han sido, de las relaciones políticas entre el poder central y los poderes provinciales. Por lo tanto, si en Argentina se quiere tener gobernabilidad, se necesita no solo un presidente fuerte, con coraje, con iniciativa, bla, 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 sino una articulación adecuada, realista, práctica, entre ese presidente y los gobernadores de provincia. Y el escenario que tenemos enfrente es un escenario que en Argentina ha ocurrido muchas veces. Y en el año 2001, quiero recordar que De la Rúa no perdió el poder porque había gente protestando en la calle. Eso es una visión muy romántica y muy elitista de lo que ocurrió. De la Rúa perdió el poder, fue desplazado de la presidencia, en realidad el poder estaba en otro lado. Fue desplazado de la presidencia porque los gobernadores de provincia, radicales y peronistas, conducidos por Duhalde y Alfonsín, decidieron que el tiempo de la Rúa se había terminado. Ujú. Entonces, el presidente de la nación hoy tiene un problema político serio. El problema político serio que tiene es que ha entrado en conflicto con los gobiernos provinciales. Y el conflicto con los gobiernos provinciales no es por que los gobernadores de pronto se levantaron sintiendo mucha pena por el sufrimiento de los jubilados, sino porque por orden del Fondo Monetario Internacional y del Capital Financiero Internacional, el presidente Milei les pisó los recursos a los gobernadores para gobernar en un año electoral. Ujú. Y esto es un tema serio para la capacidad del propio Milei de llevar adelante sus iniciativas ahora que el 8 de julio se ha vencido las facultades extraordinarias que el Congreso le había delegado. O sea, que esos mismos gobernadores le habían delegado. Doy toda esta explicación por el siguiente asunto. El peronismo, que desde 1983 ha dejado de ser un movimiento y se ha convertido en un partido político liberal, está en gran medida conducido por los gobernadores de provincia, o por los caudillos provinciales, como más les guste decirlo. Y en este momento particular, toda la discusión pública se está reduciendo a la disposición de fondos para que las provincias puedan funcionar en un año electoral, en donde cada gobernador tiene que enfrentar una elección de mediano término que puede ser decisiva para su reelección al frente de su provincia. Y el presidente de la nación, ahí tiene una dificultad institucional grave. Pero también la tiene quien conduce el peronismo, desde su casa. Porque los intereses de los gobernadores no son de carácter colectivo, ideológico, de cuerpo, por pertenencia doctrinaria a un movimiento, sino simplemente por un problema de recursos. Y es posible
que los conflictos hacia el interior del peronismo, lejos de desaparecer, se profundicen en la medida en que los recursos que los gobernadores tengan a disposición para gobernar sean cada vez menores. Por lo tanto, y concluyendo sobre este punto en particular, aquí, una vez más, vuelvo a insistir con una idea que vengo diciendo desde que prácticamente comenzamos juntos este programa. O miramos la gobernabilidad como un problema meramente institucional. Si lo miramos como un problema meramente institucional, vamos a decir así, liberal, el presidente está en serias dificultades. Pero también lo está la conducción del Partido Justicialista. ¿Por qué? Porque los recursos disponibles para gobernar son cada vez menos, en tanto y en cuanto los recursos deben ser usados para pagar la deuda externa y no para realizar obras y administrar los intereses colectivos. Ahora, si miramos la política desde la relación entre los dirigentes y la sociedad, la crisis es aún mayor. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera el Estado va a contar con los recursos para dar respuesta a las cosas que inherentemente debe dar respuesta. O sea, esas cosas que los liberales llaman sus funciones mínimas. Y por lo tanto, si eso ocurre, estamos ante una crisis de doble causa. Una es una crisis vinculada al modelo institucional argentino, es decir, al vínculo entre los gobiernos de provincia que ejecutan gran parte de las políticas sociales, salud, educación, y el poder central, que cada vez administra menos, ¿no? Y que cada vez cumple con menos funciones. Y por el otro, la relación entre esos mismos dirigentes y la sociedad. Por lo tanto, lo que se va perfilando es un vacío de poder. Un vacío de poder que la política no llena, que los dirigentes políticos no llenan, y que separa inexorablemente y de manera muy vertiginosa al conjunto de la sociedad de las estructuras políticas formales que supuestamente nos gobiernan. Y ahí, en esa encrucijada, creo que vamos a enfrentar, de esa manera es que vamos a enfrentar la elección del 2025, y entonces me parece que lo institucional y lo popular se cruzan, ¿no?, en una encrucijada que nos coloca ante un escenario realmente imprevisible. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la corriente federal de trabajadores, por la soberanía energética argentina. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. ¿Te corre en el eje? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional Y popular. No hay plata. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Presa o muerta. El laboratorio.
Bueno, seguimos en el laboratorio. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de Radiográfica, también de El Laboratorio. Estamos en el 89.3 de la FM, pueden sintonizar los que estén en el sur de la ciudad de Buenos Aires, a pasitos de Avellaneda, pueden sintonizarnos y escucharnos por ahí. Y si no, nos siguen, como se decía antes, Silvano, por internet. Por internet. Ya estamos en comunicación con Guido Bambini. Él es rosarino, así que debe ser de Rosario Central, porque otro equipo negativo. Negativo. Empezamos mal, Guido. ¿De qué cuadro sos? Buen lunes, ¿cómo estás? No, Gracias buen por lunes, atendernos. ¿cómo estás? No, soy bostero. Soy de Boca por una cuestión genética. Ah, creí que ibas a decir que eras de Newell's. No. Bueno, en zafamos, Rosario, por lo menos en zafamos. Rosario les diría que soy de Central Córdoba, de Rosario. Uh-huh. Pero no. Pero sos de Boca, sos estéticamente superior. Soy de Boca. Exactamente. Guido, ¿cómo estás? Bueno, Guido es parte del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y queríamos charlar con vos sobre algunos informes que saca CEPA periódicamente. Son informes muy precisos, y a mí en particular me impactó el crecimiento de los trabajadores monotributistas. No sé si lo tenés fresco este dato que sacaron ustedes, pero básicamente lo que dice es que diríamos desde septiembre 24 no para de crecer, y hoy para marzo, en realidad del 25, según CEPA, en base a CIPA, que es lo que registra el trabajo en Argentina, estamos hablando de 2.100.000 trabajadores monotributistas, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros ese dato me parece siempre interesante contraponerlo, ponerlo en paralelo a la evolución del mercado laboral formal, ¿no? De los puestos de trabajo registrados del sector privado, también en alusión a lo que decía ayer el ministro de Regulaciones, Sturzenegger, ¿no? Que despidieron a 50.000 ñoquis, pero se creó empleo en el sector privado. Y también viene muy a colación la discusión a partir del último informe que sacamos de un año de vigencia de la ley Bases, esta ley que tuvo dentro de sí una reforma laboral con la ampliación del periodo de prueba de los trabajadores, con la aparición de esta figura del colaborador, en donde un monotributista puede tener hasta tres monotributistas, digamos, a su cargo, encubriendo en alguna medida la relación de dependencia, donde también aparece la posibilidad de que los convenios colectivos reemplacen las indemnizaciones por fondos de cese laboral, como en el esquema de la construcción. Todo esto viene a cuento de que se destruyó empleo en el sector privado registrado desde la asunción de Milei hasta marzo, que es el último dato que tenemos. Hoy a la mañana me reía un poco porque justo Julia Estrada, la directora del CEPA, una de las directoras del CEPA, subía a su cuenta de Twitter respondiéndole al ministro de Regulación que la realidad es que se destruyeron 115.000 puestos de trabajo registrados del sector privado, y todos los propios y también los trolls libertarios salieron a cuestionar la escala del gráfico, y que Julia se había confundido en poner, en vez de que el gráfico estaba en miles, el dato, lo había puesto en millones. Entonces le decían, irónicamente, le planteaban, Argentina emplea al 80% de la población mundial. Bueno, se agarraban de cuestiones menores, cuando la principal discusión que tenemos que tener y poner sobre la mesa es que en estos 15 meses de los cuales tenemos datos se han perdido 115.000 puestos de trabajo registrados privados. Hemos pasado de 6,3 a 6,2 millones, no miles de millones, obviamente, se cae de maduro eso, sí. De puestos de trabajo del sector privado en Argentina. Una dinámica, que hay que verla siempre
en paralelo, ¿no? La destrucción de puestos de trabajo formales, el desfinanciamiento del sistema previsional, que significa la destrucción de estos puestos de trabajo, y en paralelo el aumento la pauperización del empleo, ¿no? El aumento de los monotributistas, muy vinculado a estos nuevos empleos de plataforma. Sí, yo tengo acá el gráfico, dice población ocupada con descuento jubilatorio, periodo primer trimestre de 2018 a primer trimestre de 2025, ¿no? No sé si lo habrán actualizado, pero básicamente es como vos decís, 6.3 millones a 6.2 aproximadamente, ¿no? 6.148.000 en el primer trimestre de 2025 de trabajadores registrados, o sea, una pérdida muy fuerte, ¿no? del empleo privado o registrado. Y pareciera ser, Guido, que esto también abre una discusión acerca de la sustentabilidad del sistema jubilatorio, ¿no? Porque menos trabajos registrados, menos ingresos para poder bancar jubilaciones, ¿no? Sí, absolutamente. Y les diría que, el marco teórico del gobierno actual entiende que, no tiene que ser bajo ningún concepto del Estado el que piense o planifique la creación de puestos de trabajo registrados y de esa forma, lograr aumentar la masa de trabajadores activos que puedan darle sustento al sistema previsional. La única política que podríamos encontrar de generación de puestos de trabajo es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero se presentaron 14 proyectos en este régimen y declaran, según el último informe del jefe de gabinete que presentó al Senado, una cantidad de generación de puestos de trabajo directos e indirectos en total, en el escenario más optimista en el que se concreten todos los proyectos, en torno a los 22.000 puestos de trabajo. Una cifra que no llega a cubrir el 25% de lo perdido hasta la fecha en estos 15 meses de gobierno de Milei. Yo creo que se necesita, y cuando uno va a mirar los procesos de desarrollo de países emergentes con la población de Argentina, se encuentra con que el Estado tuvo un rol en el desarrollo de esas economías, ¿no? Pienso, más allá de que tienen poblaciones más grandes, pero los procesos de desarrollo del sudeste asiático o de los países que tuvieron un desarrollo tardío, ¿no? de la primera oleada de países que se desarrollaron, tuvieron políticas industriales, tuvieron el Estado comandando esos procesos de desarrollo, y en este caso brilla por su ausencia sino todo lo contrario, ¿no? Hay una demonización del Estado y un corrimiento total del Estado. Entonces sí, es preocupante, y yendo a tu pregunta, es preocupante pensar en el futuro del sistema previsional argentino en una dinámica en donde cada vez se crean menos puestos de trabajo formales y el único empleo que se genera es un empleo más precario, ¿no? Con menos derechos laborales. Hubo una discusión hace unos días en donde Hernán Lecher se encargó de instalarla bastante en los medios de comunicación acerca de la metodología en la que se mide la pobreza y también, y por supuesto, la canasta, ¿no? El peso de diferentes servicios en la canasta que miden pobreza. Y en esto que salió a informar el gobierno nacional acerca de que la pobreza había bajado. Guido, primer pregunta sobre este tema, después tengo otra para hacerte. ¿Qué reflexión acerca de lo que dice el gobierno sobre que en la actualidad ha bajado la pobreza? A ver, en Argentina la pobreza se mide por ingresos, es una línea. Yo creo que para poder afirmar que hay una baja sostenida de la pobreza, tenemos que ver una tendencia donde se concatenen varios semestres de reducción de la pobreza. Me parece que producto de la desaceleración inflacionaria hay diferentes mecanismos que hacen que efectivamente el dato te termine dando una baja pronunciada o más pronunciada de la que efectivamente es. De la misma manera que en el primer semestre de 2024 se expresó en ese 52% un dato que también, claro, de la aceleración y del pico inflacionario que tuvimos en los primeros meses de 2024,
llegaste a un dato de pobreza que efectivamente muy rápidamente bajó notablemente con la desaceleración de la inflación. Por eso me parece que es apresurado. El gobierno, en el marco de su relato, lógicamente se monta sobre cada buen dato que aparece. Ujú. Lo que yo creo es que claramente hay un deterioro de las condiciones de vida en términos de ingresos de la gran mayoría de la población. Hay un aplanamiento de la pirámide de ingresos, sobre todo de la clase media, hacia los estamentos más bajos, hacia los deciles más bajos, porque ha aumentado, digamos, mucho más que los bienes, los servicios, los costos fijos de la familia. Ujú. Hoy el ingreso disponible que le queda a las familias luego del pago de los servicios es considerablemente menor. La consultora de la CUNSA planteaba entre un 10 y un 15% menor que el del 2023 en términos reales. Bueno, eso también se ve reflejado en el estancamiento de los salarios. Yo creo que hay un deterioro de las condiciones de vida en general, y creo que hay una sobrevaloración de esta baja de la pobreza producto de la rápida desinflación. Pero insisto, me parece que para sacar conclusiones hay que ver tendencias de más largo plazo. Nosotros, estamos permanentemente cuestionando este modelo que creo que tiene su principal problema dentro del régimen cambiario, y una corrección del tipo de cambio en los próximos meses, en donde todos nos hacemos preguntas de cómo se va a financiar el déficit de cuenta corriente que está teniendo el gobierno y la necesidad de alrededor de 12.000 millones de dólares que necesita para el próximo trimestre de agosto a octubre. Bueno, si termina corrigiendo por precio el tipo de cambio, como dice el ministro, eso es probable que tenga un traslado a precios, una suba de la inflación y puede, digamos, poner en jaque el plan de estabilización del gobierno y el modelo en general del gobierno. Por eso me parece muy apresurado plantear que ha habido un descenso de la pobreza, ¿no? Más allá del relato oficial, no creo que sea correcto. Guido, si me permitís una pregunta más y no te robamos más tiempo. Hay medio una pregunta del millón, ¿no? Que vos un poco estás empezando a plantear en esto que decías, y es cuánto aguanta este sistema de estabilización de precios con una fuerte intervención sobre el valor del dólar, ¿no? Y hay una sensación de que está permanentemente en riesgo, ¿no? Y Sí. cuando está al borde aparece o el préstamo del fondo o el préstamo de algunos organismos internacionales y la cosa se sigue estabilizando o sigue en este sentido, ¿no? Ahora están planteando la venta de bienes del Estado, de algunas pocas empresas que quedan en manos del Estado después de que las vendió todas el menemismo, ¿no? Yo sé que es difícil tener una respuesta sobre esto, pero sí una percepción me interesa, una percepción tuya, Guido, y ¿es posible que después de las elecciones se agoten las posibilidades de intervención sobre el dólar y por lo tanto no quede otra que alguna pequeña devaluación, teniendo en cuenta lo que planteó el JP Morgan, que tiene un peso en términos de efectos económicos, ¿no? Y teniendo en cuenta, además, que en estos últimos días hubo un poco de ruido sobre el tipo de cambio, ¿no? Sí, a ver, siempre es difícil Ujú. dar una respuesta a estas cuestiones, pero digo, más allá de los conejos de la galera que pueda ir sacando el gobierno, la verdad que han mostrado una ductilidad importante en ese sentido. Ahora, coyunturalmente, están tratando de que les aprueben el primer informe de revisión del nuevo acuerdo del fondo para que les giren 2.000 millones de dólares. Eso va a suceder, el fondo les va a dar un waiver digamos, un perdón, como se dice, Sí. por la no acumulación de reservas, por el incumplimiento de esa meta. De esa forma van a girar 2.000 millones de dólares. Es permanente
la búsqueda de diferentes puentes que hace el gobierno para sostener este modelo muy demandante de dólares. El objetivo del gobierno en el mediano plazo es que baje el riesgo país y poder acceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda y de esa forma refinanciar los vencimientos de capital de la deuda, con el objetivo más, eso mediano plazo, con el objetivo más a largo plazo de que se diversifique más la matriz exportadora de Argentina y la minería y Vaca Muerta te generen un boom exportador que te genere una especie de enfermedad holandesa, se conocen, donde te sobren los dólares. Nosotros lo que cuestionamos y lo que me parece que es el kit de la cuestión es qué modelo de país nos deja esa enfermedad holandesa, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo se generan con esas actividades intensivas en generación de divisas y en exportación? También nos preguntamos si efectivamente eso va a poder contener la histórica formación de activos externos de los actores, digo, de la burguesía nacional y de los actores económicos argentinos. Hasta ahora la historia nos ha mostrado de que nunca alcanza, ¿no? Siempre termina apareciendo esta restricción externa. Pero insisto, me parece que lo que hay que cuestionar es el modelo de fondo, ¿no? Es el ir encontrando, buscando estos puentes para llegar a un modelo en donde hay ganadores y perdedores. Y digo, es un modelo más parecido a otras economías latinoamericanas, ¿no? O más parecido a Perú. Aunque, insisto, nosotros tenemos una población más importante. Digo, tal vez Chile encuentra una solución o ha encontrado una solución en ese, digamos, con la digamos, con sus actividades primarias, con una balanza comercial muy positiva, pero con una población que es la mitad, menos de la mitad de la Argentina. Nosotros no podemos, además por la tradición industrial que tiene este país, no podemos no permitirnos soñar con tener esa industria pujante que genera mejores puestos de trabajo, más puestos de trabajo y mejores pagos, que no depende de las condiciones climáticas para funcionar o no. Bueno, que tiene un montón de virtudes. Así que, digo, como reflexión final me parece que es más importante eso, ¿no? Discutir el modelo, más allá de cuándo se da la devaluación o no, cuánto salta el tipo de cambio o no, si este tipo de cambio refleja la productividad argentina o no, y si el equipo económico puede sacar un nuevo conejo de la galera o no. Guido, te agradecemos mucho este rato. Estamos en contacto. Un abrazo enorme. Un abrazo. Era Guido Bambini, economista de CEPA, charlando un poco sobre yo insisto con algo, Silvano, que es que esta percepción de que el plan económico está siempre al borde de caer es una percepción falsa. Es una percepción voluntarista, porque no tiene en cuenta un elemento que demuestra la historia, que siempre se puede estar infinitamente peor. Yo, si me dejas, digamos, quisiera decir una cosa con relación a esto. Modelos extractivistas con desigualdad social extrema y estabilidad política y macroeconómica hay de sobra. Chile, Ecuador y Perú. Son países latinoamericanos, no es Zambia, ni Nigeria, ni Burundi. Eso por un lado. O sea, que estos modelos no se puedan consolidar en el tiempo y hacerse políticamente efectivos, los hechos históricos y empíricos de la realidad lo desmienten. Porque siempre, como decía Aristóteles, se puede vivir infinitamente peor. Seguimos en el laboratorio. Este es un país, Silvano, en pleno proceso experimental de la ultraderecha. Nosotros tranquilamente, por lo menos yo, Silvano, podríamos ser las ratas de este laboratorio horrible que estamos viviendo, y que a veces pienso un poco nos merecemos. Lo pienso muy de vez en cuando, Silvano. No creo que sea así. No, pero está bien, en tanto que no es un proceso dictatorial como el del 76, sino que es el producto de decisiones que la sociedad argentina fue tomando en estos últimos 40 años. Eso es así.
¿Sabes qué? Mientras esperamos que Santi Adano se conecte, estuve viendo un documental que se llama La Sociedad de Hitler, que cuenta un poco cómo era el clima pre-asunción de Hitler al poder, ¿no? Y hay algo muy, muy interesante que también yo creo que, con algunas diferencias, también se vivía pre-golpe de Estado, ¿no? Del 76 acá en Argentina. Y es que cuando Hitler hacía esos discursos tan teatrales que llamaban tanto la atención de un pueblo que estaba un poco harto también de la dirigencia en general, de los partidos políticos, ¿no? Y que tenía también graves problemas económicos. Cuando Hitler decía que el problema de Alemania eran, entre tantos, los judíos, incluso los judíos pensaban que no lo decían tan en serio. El documental está hecho sobre cartas que escribían diferentes personas antes y durante el nazismo, inclusive un científico judío, con toda la familia judía, una mujer, y en las cartas hay una mezcla de esperanza y de incredulidad acerca de lo que planteaba Hitler, que después, cuando empiezan a avanzar, esos sectores siguen con dificultades de entender si realmente está pasando lo que está pasando. Y a mí me sorprende mucho eso, cómo uno va entrando a procesos sociales que pueden ser prósperos o no, como en este caso, que son muy violentos, y que las sociedades tardamos en elaborar, ¿no? Se los recomiendo, está en YouTube, se puede ver fácilmente, y ya hemos hablado también de otra película que también habla un poco de esto, pero ya está Silvano en comunicación, después seguimos con esto si querés. Ya está en comunicación con nosotros Santi Adano, que hoy tiene una columna que en particular nos interesa mucho a nosotros como grandes admiradores de Citarrosa. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, acá en Uruguay. Que esos pequeños placeres que nos da la vida. No saben, o sea, hace bastante que como que no salía de Argentina. Es muy loco estar en una ciudad que no está en guerra constante. Me está flasheando eso, como estar en un lugar donde por ahí te juntás con alguien y la charla no va en torno a quién le pegaron esa semana, en qué manifestación. Muy loco. Además de que tienen muy buena chocolatada, muy buenos panificados. Eso es otra cosa que me impresiona mucho. Es interesante igual esto que decís, porque uno va naturalizando ese tipo de conversaciones, ¿no? Totalmente, y me pasó que no es que llegué buscando esa serenidad. Vine a visitar amigos, vine a toqué ayer a la noche, pero bueno, cuando ya estaba acá y empecé a juntarme con amigos, con conocidos, de repente me daba cuenta, digo, qué loco estar en una ciudad en la que no estás todo el tiempo pensando en la violencia que te rodea, ¿viste? Muy, nada. Ya vendrán tiempos mejores. Por supuesto amigos. que sí, por supuesto que sí. Y Milei va a ser nada más que una anécdota y seguramente esté en cana o exiliado. Bueno, Santi, contanos qué trajiste hoy. Mira, a raíz de este viaje a Uruguay, le cuento a quienes estén escuchando, charlamos con Gerba, un poco le dije, bueno, yo viajo a Uruguay el lunes que viene, así que no voy a venir acá al estudio. Bueno, fíjate si querés hacer la columna. Yo dije, sí, me dan ganas de hacerla y me dan ganas de aprovechar que estoy en Uruguay para pensar en alguna temática de este querido país vecino. Y charlando ahí con Gerba en la vereda, dijimos, bueno, estaría bueno charlar de Citarrosa, ¿no? Nosotros hablamos mucho en las columnas sobre el vínculo entre arte, cultura, política,
y él es como una especie de tótem en estas cuestiones. Y dándole vueltas a esta idea de hablar de Citarrosa, durante la semana me vino a la cabeza una amiga muy querida, Melina Terribili, directora de cine de allá de Buenos Aires, con una sensibilidad muy fina. Yo tuve el placer de hace un tiempo ver Recuerda, que es un documental que hizo sobre su padre, Carlos Terribili, un artista plástico con una trayectoria similar, en el sentido de artistas que muy comprometidos con su arte, pero a la vez muy metidos en la vida política y comunitaria. Así que les recomiendo esa película, Recuerda. Pero con Meli hace rato que venimos charlando de otra película de ella, que se llama Ausencia de mí, que habla de Alfredo Citarrosa, y un poco me vino esto a la cabeza y me dieron ganas de invitarla a charlar con nosotros sobre esta película. Bienvenida, Melina, entonces, un placer. Acá Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso. Yo solo quiero hacer un paréntesis porque un poco quedé impactado, porque Santi no me dijo nada de con quién iba a estar. Y yo lo conocí a tu padre, me acabo de enterar que sos la hija, hace mucho tiempo, y juntos hicimos un monumento a Felipe Vallese en la Plaza Irlanda. Creo que era año, no sé si pre-2001 o post, yo ya no me acuerdo de nada, pero me acuerdo que sí, no se lo dejaban hacer, y peleamos mucho, y tengo un gran recuerdo de él, y además fue un gran artista, la verdad que me emociona un poco que estés acá, Melina, y nada más que eso te quería decir. Qué lindo, que me encanta esto, yo también estoy emocionado ahora. Bueno, Meli es directora, es guionista de cine documental, es directora de fotografía, directora de cámara. Ausencia de mí, esta peli en torno a la figura de Citarrosa, es su segunda peli. Hija de artistas plásticos, con este tipo de vínculo con su actividad artística. Así que bueno, me entusiasmaba mucho la idea de que estés hoy acá, Meli. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, a vos, Santi, también. No sé, estabas en Montevideo, que bueno. Bueno, qué linda la coincidencia de lo que contaste de mi papá. Qué bueno, me acuerdo mucho lo del caso de Felipe Vallese, eso fue en el año 2000, creo que se logró inaugurar en el año 2011, y no se lo querían inaugurar, me acuerdo, yo un poco ayudé ahí, metí presión de hija para, bueno, lo veía muy triste mi papá porque le habían, estaba declarado por la legislatura que se podía emplazar en la Plaza Irlanda, que es muy cerca donde lo secuestraron a Felipe Vallese. Así es. Y bueno, cuando me contó lo que le estaba pasando, bueno, ahí hicimos varias cosas como para que bueno, lo destraben. Realmente ya estaba el gobierno de la ciudad sumido por el macrismo, así que bueno, claramente se lo habían cajoneado el proyecto. Y ese fue el último mural público, en espacio público, que mi papá inauguró. Mira vos. Que bueno, después hizo otras cosas, pero ya de a poco, bueno, le costaba mucho. Bueno, claramente el mural implica un esfuerzo físico muy grande, ¿no? Tenés que subir andamios, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones. Así que bueno, qué linda coincidencia. Sí, hizo muchas estaciones de tren también, ¿no? Bueno, un día vamos a charlar de esto. Hoy vamos a charlar de vos y del documental que hiciste. Así que, Santi, Melina, charlen, cuéntenos. Yo no lo vi el documental, creo que Silvano tampoco, así que cuéntenos, y además después nos dirán cómo lo podemos ver. Bueno, yo quería arrancar por un detalle que no es ningún detalle, que me parece alucinante, que es que se ve ahí en el tráiler. Yo en un ratito ahora, cuando terminemos la entrevista, la idea es que podamos ver el tráiler de la peli. Esta pila gigante de cajas, que son cajas de él.
Y me da mucha intriga porque sé que eso fue como parte del todo el material que terminó formando parte de la película. Quería que me contaras un poco de toda esa data, porque no sé, son como cientos de cajas con data de él, de archivo personal. Quería saber cómo llegaste a ese material, si llegaste a ese material como parte de una búsqueda que había arrancado antes, o a partir de ese material fue que empezaste a generar la idea de la película. Mira, la idea de la película ya estaba decidida. Yo estaba yendo a Montevideo bastante para investigar, para hacer trabajo de investigación. Lo primero que hice fue contactarme con su familia, con Serena, Moriana y Nancy, hijas y su compañera, y en esos encuentros con ellas, muy rápidamente, bueno, Serena me cuenta y me muestra, estaban todo el archivo que Alfredo había dejado al morir, que era inmenso, ocupaba la planta baja de una casa, de la casa de Serena, donde había de todo, digamos, ¿no? Entonces, si bien yo continué con la investigación, pero cada vez la existencia de ese material, o sea, fue clave porque, o sea, determinó la película, básicamente. O sea, si bien todavía en ese momento no estaba definido que iba a estar centrada en el exilio de Alfredo, o sea, que fue algo que también se decidió en un periodo, como en la etapa de investigación, pero todo fue coincidiendo, porque digamos, como que el exiliado es alguien que digamos, es algo muy fuerte. Yo empecé a leer mucho sobre el exilio y empecé a entender la ausencia total que siente el exiliado, ¿no? Y la existencia de todos estos archivos de alguna manera venían como a darle forma, a darle cuerpo a esa ausencia, ¿no? También que él fue dejando, ¿no? Muchos audios, muchos escritos, muchas cartas, bueno, sobre todo muchos audios. Y bueno, la película finalmente, o sea, yo ayudé a la familia que de alguna manera el Estado se haga cargo de empezar un proceso de clasificación y preservación de todos los archivos, que fue un día entero de mudanza, entero, literal, que se trasladaron al Teatro Solís de Montevideo, donde en el teatro tiene un área de archivología, de archivólogos, se llama el CIDAE. Ahí se trasladó todas las cosas, como en primera instancia. La película tiene un rodaje muy acotado que sucede solo ahí adentro, en ese subsuelo, donde se empiezan a abrir todas esas cajas entre archivólogos, archivólogas y la familia, digamos. Tremendo. Se me hace agua la boca, o sea, me da una envidia total. Sí, fue muy, muy increíble todo el proceso, pero al mismo tiempo la película tiene como un relato central que transcurre en el momento del exilio, contado por él en primera persona, a partir de todos estos archivos que él fue dejando, que gracias a que él grabó mucho, digamos, de todo, digamos, bueno, es increíble, grababa desde su contestador automático hasta reflexiones personales en soledad, hasta charlas con sus amigos, hasta entrevistas que le hacían de medios internacionales que estaba exiliado, hasta notas del contexto político que estaba sucediendo en el mundo. O sea, bueno, había de todo. Entonces el exilio está narrado por él mismo, que era algo que yo quería que fuera así, digamos, no quería que alguien cuente, digamos. Entonces la película es como que transcurre en una especie de presente o de falso presente, donde vos vas con él a su exilio, ¿no? Y en paralelo va volviendo como a este momento ya del hoy, donde todas estas personas van abriendo todo lo que él dejó, digamos, que va siendo un diálogo con el exilio también, ¿no? Increíble, increíble. Y el exilio de Citarrosa fue duro para él, ¿no? Además, fue muy duro. Siempre el exilio es duro, pero en él creo que tuvo un impacto muy fuerte. ¿Cómo, Santi, puedo meterme? Obviamente, sí. ¿Sí? Tenemos. Sí, más vale. ¿Cómo fue el encuentro con la familia de Citarrosa, Melina? ¿Qué encontraste acerca de la memoria que guardan ellas sobre Alfredo Citarrosa? Bueno, al principio fue como todo un proceso, ¿no? Porque había muchísimo dolor
como detenido en el tiempo durante muchos años, o sea, la muerte de Alfredo fue muy dolorosa, él murió muy joven, murió a los 52, casi antes de cumplir 53 años, en enero de 1989, un año muy simbólico, ¿no? Sí. También. Y bueno, se habían hecho cosas siempre en torno a Alfredo, pero más conmemorativas, o sea, entonces esto implicaba, bueno, un remover o sea, un movimiento de la memoria como más doloroso, ¿no? Porque también guiadas, y no solamente la película habla del exilio, sino del desexilio, que es como algo muy duro, casi te diría que más duro que el exilio, que es el volver, ¿no? El volver con toda la esperanza de, bueno, como él dice en la película, vamos a reconstruir el país, y bueno, se encuentra con una... Qué terrible, sí. Sí. Bueno, él vive pocos años, o sea, él no hace otra cosa que añorar volver, sí. O sea, a un nivel obsesivo, sí. Con la culpa también del exiliado, ¿no? De haberse ido, bueno. Y cuando vuelve con eso, ¿no? Con esa convicción de militancia, de decir vamos a reconstruir el país, y bueno, se encuentra realmente con un panorama durísimo, como pasó con todas las post-dictaduras en Latinoamérica, claro. ¿no? O sea, cómo quedaron los países después de una dictadura, ¿no? Y bueno, Alfredo vive pocos años después. Vuelve, pero él vuelve en el 84 y muere a principios del 89, digamos, ¿no? Santi, Melina, ustedes están en Uruguay. Yo no. Santi está en Uruguay. Melina, estuviste haciendo esto en Uruguay. Sí. Y quería preguntarles la opinión a ambos. Si querés, Melina, primera. ¿Qué memoria hay de Citarrosa en Uruguay en la actualidad? Después, Santi, vos también respóndeme, pero no te copies de Melina. Mira, bueno, ahora hace bastante que no voy. Yo estuve 10 años yendo a Uruguay, o sea, era mi segundo hogar. Vivía arriba del barco, básicamente, un poco por el proceso de los archivos, porque en un momento también, de alguna manera, asumí también eso, ¿no? De alguna forma, colaborando, ¿no? Y es un recuerdo, es alguien que marca de una manera muy fuerte la identidad del ser uruguayo, ¿no? Y también hay algo, o sea, Uruguay es un país que no ha hecho un trabajo con la memoria. Es muy, fue difícil como también, al mismo tiempo como que pareciera que Citarrosa también es un caso medio simbólico de lo que es Uruguay, ¿no? Hay dolor ahí guardado también en el país sobre lo que pasó con él, lo que pasó con muchos exiliados. Entonces, es profundamente amado, o sea, Citarrosa es profundamente amado, pero es como un amor silencioso el que tiene el uruguayo con Citarrosa, ¿no? Y tiene que ver un poco con la idiosincrasia del Uruguay, ¿no? O sea, que es un país más prospectivo, es un país más profundo también, ¿no? Él decía, ¿no? Como siempre, se le dice el paisito a Uruguay, ¿no? Porque dice que está entre dos gigantes que son Argentina y Brasil, ¿no? Entonces es un país que sobrevive entre esos dos grandes potencias, o por así decirlo, ¿no? Tratando de resistir su propia identidad, ¿no? Pero bueno, mira, lo que te puedo dar como ejemplo es que la película se preestrenó en el Teatro Solís en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo quería que el primer estreno latinoamericano sea en Uruguay, obviamente, y las entradas, que eran gratuitas, se agotaron en 2 horas. O sea, claro. Ama a Citarrosa. Por suerte fue bien tomada la película, pues es una película dura, una película condescendiente, no es una película conmemorativa, no es una película musical, digamos,
Sí, lo último, para no robarle el tiempo a Santi, teníamos un detractor de la película, Sí. cual que cada vez que publicábamos algo nos ponía muy triste poca música, digamos. Es un gran título para una crítica del diario, ¿no? Increíble. Me dan ganas de verla. Pero él no podía componer en el exilio, imagínate que llegar claro. a la mitad era un error, o sea, como era como desoír, ¿no? Como bueno. Eso te quería preguntar, porque me interesó esa cuestión de esta cuestión de las grabaciones de silbidos, ¿no? Como de pequeñas como aproximaciones a la intención de componer, pero cierta imposibilidad a la distancia, y no a la distancia, en el exilio, de poder conectar con la creación musical. Quería preguntarte por eso también. Es tremendo. Eso lo trabajamos muchísimo porque justamente, o sea, en la película no hay prácticamente ninguna canción o ningún tema extraído de una grabación profesional. O sea, todo es de sus grabaciones personales, y trabajamos un montón estas canciones inconclusas, que son melodías con letras perdidas, digamos, ¿no? También están las contracanciones, que es como la antesala de Guitarra Negra, fragmentos de Guitarra Negra, ¿no? Pero sí. Él dice en un momento, ¿no? Me preguntan mis amigos qué pasa conmigo, por qué no compongo, y dice, tengo un cassette lleno de silbidos, dice, ¿no? Qué hermoso, la puta madre. O sea, y quiero componer, como hay muchas canciones esperándome en Uruguay, pero él hasta que no llegara a Uruguay, él dejó como su vida quedó en suspenso, ¿no? Así que sí. Qué fuerte. Bueno, después también me interesaba, Meli, preguntarte cómo conectás este tiempo turbulento y en apariencia medio lejano, que en realidad cuando uno hace números no es lejano, pero de las dictaduras en Latinoamérica y estos procesos de desarraigo y de violencia política, institucional, con el presente. O sea, ¿qué conexiones ves también en esta cuestión de inclusive pensar en términos de exilio? Porque a veces pensamos el exilio asociado necesariamente a la persecución política en una dictadura, pero también pensaba que hay otros signos del desarraigo y el exilio hoy por hoy en el mundo que son también tienen ese signo como presente, ¿no? Sí, está también el incilio, ¿viste? Uh-huh. A ver. El exilio en su propia tierra, digamos, ¿no? Está pasando mucho a nosotros. O sea, no podemos ser, no podemos estar, no podemos desplegar, digamos, para lo que estamos, ¿no? O por lo menos las personas que nos dedicamos al arte, con todos los vaivenes que tiene, o sea, es nuestra misión de vida, no sé cómo llamarlo, como es lo que nos sostiene y para lo que, bueno, hay gente que se dedica a la medicina y es tan importante como la gente que se dedica al arte, y bueno, y no podemos, yo siento eso, ¿no? O sea, siento que es una tristeza terrible, como que estamos... La analogía política es, bueno, lamentablemente es, yo qué sé, si uno lo ve más largo en la historia, son como procesos que son cíclicos, y cada vez que pasa el tiempo, la humanidad no aprende nada, ¿no? O sea, no sé si es eso exactamente, que la humanidad no aprende nada, tal vez que llevan el poder. Yo soy un defensor de la humanidad en ese sentido, porque circula este discurso siempre de la humanidad es una mierda, la humanidad está rota, y en realidad me gusta recuperar algo al revés, de la potencia. Sí, es cierto. Las cosas a las que nos lleva la humanidad en contra al impulso de este medio de virus que tiene la forma de funcionar así de corporativa hoy por hoy, ¿no? Son batallas perdidas en lo cultural. Por eso la cultura es tan importante, ¿no? En lo cultural y en lo digamos, sí, en lo cultural, porque, digamos, es la riqueza de un país, de una sociedad, ¿no? Para poder ser libres, para poder, digo, como, igual el poder económico, o sea, es algo que, digamos, va por encima, y es algo autoritario, que es algo violento, pero pienso en la votación de la gente, ¿no? O sea, ¿por qué la gente votó este gobierno?
¿qué pasó? Una pérdida cultural muy grande, ¿no? Bueno, en ese sentido, una de las preguntas era esa, como yendo bien a algo muy concreto que venimos en las columnas estas de cultura de los lunes, entramos y salimos de este tema, pero a mí me re gusta lo que pasa porque siento como que de a poquito vamos pudiendo desarrollar hipótesis nuevas y está bueno también tener una visión como un poco externa, digo, hoy que estás participando. ¿Qué rol es el que vos ves que tiene el arte en relación con esta posibilidad de intervenir en una época, que medio lo venís diciendo, pero blanqueo la pregunta para seguir charlando? No, para mí es fundamental. Es fundamental porque más allá de la obra en sí misma es una congregación, es un ritual, es algo que sostiene lo comunitario, digamos, ¿no? Y bueno, claramente hace mucho tiempo que el plan es aislar a las personas, que las personas estén solas, tristes, no sé, la sensación de soledad, de que no hay una red, que no hay algo, que vos pertenezcas a algo, ¿no? También vos pertenezcas a lo que sea, pero digo, creo que el arte sostiene, abre el pensamiento, genera esperanza también. Y conecta, ¿no? Tiene esa función para mí como muy primitiva de conectar gente, de hacer sentir que esta cosa que pasa de ver mucha gente suelta, pero en una manifestación no es más gente suelta, es pueblo, que algo de lo que pasa en un recital, que no es mucha gente junta, es gente que está como con un estado de conexión muy particular. Bueno, hermoso, Meli. No sé cuánto tiempo más tenemos, Gerba. El que quieran. Bueno, en ese caso, te quería hacer otra pregunta también porque yo, más allá de que vi Recuerda y me pareció una película muy hermosa, tampoco tengo como muy clara la biografía de tu viejo, y pensaba también en qué pensamientos te trajo hacer esta película de Ausencia de mí en relación con, no sé si tu viejo tuvo que exiliarse o fue una posibilidad me imagino que fue una posibilidad que en algún momento tuvo que barajar, y cómo conectaste la historia de Alfredo con la historia de tu padre y las posibles vidas que hubiera tenido en esa situación, ¿no? Como, me imagino que habrán habido ahí como algunas caminos que se te abrieron en el pensamiento de las posibilidades esas que deben haber sido muy concretas. Sí, primero hice Ausencia de mí, después vino Recuerda. Igual están muy conectadas por los personajes, o sea, mi papá era exactamente la misma generación, había nacido 5 días antes de Citarrosa. Tremendo. O sea, uno el 5 de marzo del 36, el otro el 10 de marzo del 36. Pero todo que suena como algo más anecdotario, había muchísimas coincidencias, desde las colecciones de caracoles, desde los grabadores de cinta abierta, desde la conexión entre arte y política, desde también una mirada intransigente, ¿no? Que a mí me encanta eso, como creo que lo que te deja un poco ambas pelis, pero tal vez más fuerte la de Citarrosa porque la historia es mucho más dura, es el no claudicar nunca con el pensamiento, ¿no? Y a mí eso me encanta, ni siquiera nunca aflojar o retroceder. Eso me parece increíble, o sea, como a tal punto que, digamos, justamente por ese mismo motivo y por la hipersensibilidad de ambos, porque en eso también, bueno, mi papá amaba Citarrosa, no la pudo ver la película, para mí fue un bajón, porque yo monté Ausencia de mí haciendo el duelo de la muerte de mi papá, digamos, de hecho está dedicada a él, después, porque todavía no habíamos cerrado los títulos y bueno, pero eso siento como que también la partida o la muerte de ellos fue también dura por eso, ¿no? Ambos se van en momentos políticos no sé si puedo decir de mierda, pero y yo pienso que es fuerte, ¿no? Personas que han dado todo, estuvimos a punto de exiliarnos, sí, a México también, y irte en ese contexto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué los parió? Como, bueno, ¿cómo seguirá la historia, ¿no? O sea, yo me voy, ¿cómo sigue la historia, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que hicimos, ¿no? Con todo lo que intentamos. Hay algo de ese empuje que a mí me resulta muy inspirador,
cada vez que escucho en alguna situación política, en alguna plaza, creo que una de las últimas veces fue cuando se hizo este festival grande por el cierre del Haroldo Conti, el Centro Cultural, y escuchando a las madres o a las abuelas que tienen esa cosa que dicen, por favor, jóvenes, no paren, o sea, hay que seguir. Y a veces calculo que nos pasa un poco a todos, de cierto, es como sentirnos desanimados, sentir que el esfuerzo que hacemos no va para ningún lado, y aparece ese norte como de tipo, no puedes frenar, o sea, y no hay que pensar por qué no hay que frenar, sencillamente no hay que frenar, hay que seguir. Y bueno, también siguen apareciendo nietos recuperados, hay algo de que también en esas luchas se renueva y justifica un poco el esfuerzo y la frustración que se sienten a veces, ¿no? Pero está bueno eso de la intransigencia que decís. Sí, pero creo que lo doloroso es lo que da la fuerza al otro. ¿Cómo? Yo creo que lo doloroso, lo duro, digamos, de esto es lo que le da la fuerza a los otros, nos da la fuerza a nosotros. Sí. Como que lejos de ser como un mensaje que hace retroceder, es al revés, digamos. Sí. Sí, digamos, ¿no? ¿Qué tal, Marina? Silvano Pascuso te habla. Un gusto conocerte. Gracias. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvano? Yo quería hacer junto con ustedes y acá con Gervasio un par de reflexiones como aporte, ¿no? A lo que estaban diciendo porque me parece muy interesante. La primera está referida al Uruguay, por lo que dijiste vos, Santi, al principio, ¿no? En uno de los primeros programas que hicimos nombramos a un geopolítico uruguayo de enorme trascendencia que fue Alberto Metol Ferré, que tuve el orgullo de haberlo conocido personalmente. Alberto decía que el Uruguay encontraba su significación, la significación para su existencia, en tanto y en cuanto mediaba entre la Argentina y el Brasil. Y él decía en chiste que el Uruguay tenía un problema grave, que era que Argentina y Brasil tenían más copas del mundo que Uruguay. Discutido por los uruguayos igual. Sí, discutido por los uruguayos. Cuentan la primera copa pero por fuera de la AFA. Vos sabés que don Alberto me decía siempre, cuando conversábamos, que la particularidad que tiene la sociedad uruguaya es que en la década del 50, que es precisamente cuando Citarrosa comienza a hacerse importante en la cultura uruguaya, el Uruguay había entrado en una crisis existencial precisamente porque había vivido durante mucho tiempo como una ínsula, como un pequeño país aislado de todos los grandes conflictos internacionales y regionales, y que en la década del 50 el Uruguay, después del Maracanazo, precisamente, él decía, la primera sorpresa que sufrimos los uruguayos fue ganarle a Brasil, fue positiva, fue ganarle a Brasil en el Maracaná, y a partir de ahí vino una sucesión de malas noticias, que fueron las décadas del 50 y del 60, en donde el Uruguay se encontró sin destino. Y ahí es donde yo creo que hay que introducir a Citarrosa como figura artística, porque me parece que Citarrosa viene a expresar, con su música y con su poesía, esa tristeza del Uruguay, la tristeza y la perplejidad de un país que durante mucho tiempo se sintió ajeno a los grandes problemas del mundo, porque Uruguay era una sociedad muy integrada, muy democrática, muy estable, y eso se rompió en algún momento entre mediados de la década del 50 y principios de la década del 60, que es cuando la música de Citarrosa empieza a hacerse importante, ¿no? En el Uruguay y en América Latina. Y lo segundo que les quería comentar, digamos, como reflexión, es que yo creo que hay que trabajar, hay que seguir persistiendo en trabajar en la idea de que el arte, como todo producto cultural, como todo fenómeno cultural, es colectivo. Porque no solo Citarrosa, yo creo que esa es toda una generación de músicos y de artistas como Víctor Jara, como la propia Mercedes Sosa, la argentina, que surgieron en una etapa en donde todo era colectivo, donde la vida de las personas estaba en función de un destino colectivo. Y yo creo que en estos tiempos, que son bastante distintos, no son ni mejores ni peores, son distintos.
¿Por qué digo que no son mejores ni peores? No, ¿por qué digo que no son mejores ni peores? Porque también la historia tiene, esto lo digo como historiador, soy politólogo, pero me dedico a la historia. ¿Qué enseña la historia? La historia enseña que cada época tiene sus contradicciones y que quizás se esté generando en estas desgracias que nos tocan vivir futuros distintos, con otras características, que tendrán otros problemas y otras dificultades. Vivir es siempre enfrentar dificultades. Lo que sí yo creo que pasó en las décadas anteriores, sobre todo en las 2 décadas anteriores, que hubo una revalorización de los años 60 y de los años 70 que fue hiperpolítica, y que le faltó el costado humano a eso, ¿no? Porque detrás de Citarrosa y detrás de todos esos artistas está el pueblo. Como decía Citarrosa. Claro. En Guitarra Negra. El pueblo es más que una categoría política. Es mucho más que una categoría política. Entonces, trabajar la idea de pueblo vinculada con la cultura, desde la obra de gente como Citarrosa, me parece que es la tarea de la hora, en donde lo colectivo es solo una cuestión de acumular consumidores que consumen cosas, que compran y venden en el mercado. Esa es la única dimensión de lo colectivo que hay hoy. Pero han existido y van a existir seguramente en el futuro otras definiciones de lo colectivo. Y la palabra pueblo, vinculada con la cultura, me parece esencial, porque Citarrosa creo que murió creyendo en esa categoría, ¿no? Santi y Melina, ¿quieren cerrar la columna? Sí. Digan dónde verla en Argentina, dónde se puede ver, dónde se podrá ver, etcétera, etcétera. ¿Ausencia de mí? Sí. Ausencia de mí está de manera gratuita en cine.ar, la plataforma del Inca. Hace una semana hice una función donde yo estuve presente. La idea es hacer otras este año también. Apurémonos porque por ahí el Inca... ¿Oh? No, que apuremos no con Milei, digo, porque por ahí el Inca no va más. Es uno de los organismos que está más amenazado, digamos. Sí. Igual la peli va a estar siempre disponible. No nos van a ocultar las películas, pero sí. Sí. Y bueno, ahora está disponible en Flow, pero digo, en Argentina se puede ver. ¿Está en Flow? Cine.ar. ¿Cómo? ¿Está en Flow? Sí, en Flow está. Una gran noticia me estás dando, porque yo tengo Flow. Pero también la puedo ver gratis en cine.ar, Gervasio. No sé, discúlpame, no sé qué es eso. Algo que quería agregar chiquito también a lo que decía Silvano es que en esta imaginación de estos futuros posibles y de los problemas nuevos, que es algo con lo que yo trato como una forma de existir, digo, por lo menos quiero tener problemas nuevos, no repetir lo mismo que vengo teniendo. Ya con tener problemas nuevos me alcanza. Pero siento que para resolver esos problemas nuevos y estos futuros posibles, ahí es donde también la imaginación, la creatividad del arte, siento que empiezan a cobrar un rol muy fuerte, no solo como una actividad que es social, que junta a la gente, que genera comunión, sino también por algo de esta posibilidad de abrir esa grietita por donde parece que no había nada, ¿viste? Yo creo que esto ya lo dije acá en el programa también, pero me gusta repetirme, pero pienso en algo medio de Julio Verne, ¿viste? Esas visiones particulares que tiene el arte sobre lo que va a pasar, o bueno, 1984, estas cosas que se escriben en un momento y después se materializan de una forma medio misteriosa. Ese es uno de los roles que siento que es interesante cumplir. Bueno, Meli. Mira. No cerrar, Silvano, por favor, te pero pido. Una sola cosa, porque con relación a esto, vos sabés que hay un antropólogo y arqueólogo famoso que se llamaba Louis Leakey, cuyos padres descubrieron uno de los ancestros más antiguos de la humanidad, los esposos Leakey, pero el hijo, Luis, decía que una de las cosas que más le había impresionado en la cueva de Altamira era que las imágenes de la cueva de Altamira lo que trataban de conjurar, ¿no?, era la incertidumbre sobre el futuro que esa gente tenía vinculada con la caza y la pesca, y que a través del arte habían conjurado un futuro posible de abundancia, seguramente en un momento en donde la caza y la recolección no le estaba siendo muy propicia, ¿no?
Entonces el arte como conjuración de los problemas actuales. Sí, tengo la horrible tarea de poner algún tipo de límite en el programa. Bueno. Para eso estás. Sí, pero antes quiero decirle a Melina que escribe un oyente, un grosso Carlos, siempre que bajo en la estación Flores, miro la pared donde estuvo el mural del Ángel Gris, y además soy uno de los tantos que aprendió a tocar la guitarra con los cancioneros ilustrados por él. Melina, gracias. Gracias por recordar a Citarrosa. Gracias por ser la hija de Carlos Terribili, que lo queremos mucho, lo extrañamos también, y a disposición siempre este programa, ya lo habrá demostrado Santi, para lo que necesites. Y Santi, gracias por la columna también. Abrazo grande, amigos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Abrazo grande, Melina. Igual. Bueno, una linda columna. Sí, sí. Bueno, a mí siempre me va a gustar hablar de Citarrosa todo lo que haga falta, Silvano. Hay una cosa sobre el exilio, y que como, viste que ahora todo es por YouTube y toda esa mierda, que yo particularmente detesto, y que en YouTube te cortan derechos, además, no podés pasar nada, porque te cortan los derechos. Si me permitís, y mientras esperamos por la entrevista a Daniel Arroyo, que seguramente va a ser muy interesante, yo quisiera leer una cosita que escribió Citarrosa sobre el exilio antes de irse, en un disco que se llama Guitarra Negra, que es hermoso. Y entonces él dice, antes de exiliarse, dice: hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas, y a la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles. Saltará para adentro, sombra a la luz del farol, y se echará en el piso como un perro, y aguardará hasta la madrugada. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Eso escribe, entre una cosa mucho más larga, en Guitarra Negra, Citarrosa. Y a mí me parece que es algo que deberíamos recordar mucho más, ¿no? Alfredo Citarrosa, como tantos artistas, ¿no? que tienen una poesía muy potente, ¿no? Sí, el exilio, además, es un tema recurrente de la cultura argentina, desde San Martín y Artigas, que murieron en el exilio, también Rosas, pasando por todo el siglo XX, ¿no? Sudamérica, diría más que la Argentina, Sudamérica es tierra de exiliados. Se habla de Sudamérica como receptáculo de inmigración, pero se habla bastante menos de los que vinieron y tuvieron que volverse, y de los que se fueron y nunca pudieron volver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el exilio particularmente en la Argentina tiene una enorme significación cultural y política, ¿no? Uh-huh. Citarrosa, de alguna manera, el Río de la Plata, ¿no? Y también esa relación de exiliados de uno y otro lado que cruzaban el río para hacer política desde el Uruguay en la Argentina y desde la Argentina en el Uruguay. Sí. También esa es una historia muy profunda que cruzó muchas vidas y muchas familias y muchas historias. Bueno, amigos, amigas, un lindo programa de El Laboratorio tuvimos hoy, algo nostálgico. Terminamos con esta canción aún más nostálgica. Estuvo Claudio Maracita en producción, es el que maneja los hilos de este programa que hacemos con muchas ganas en Radiográfica, que nos gusta mucho hacer, que nos damos muchos gustos, además de, sobre todo, reflexionar sobre cosas que nos interesan y que creemos que es importante reflexionar en el esquema de medios de comunicación de este país. Estuvo Angie Moreno en los controles. Sí, Claudio Maracita se encarga de los hilos, Angie Morena se encarga de los botones.
no de los botones, de los buchones, sino de unas teclas que hay ahí que hacen que estemos al aire. Gracias a Radiográfica. Silvano, ¿querés dejar algún mensaje para el próximo lunes? Sí, a mí me gustaría que el próximo lunes, si podemos, desarrollemos un poco más eso que dijiste sobre la Alemania nazi. Bueno. Y sobre la sorpresa que generó la irrupción de Hitler en la política alemana, europea y mundial, y las tremendas consecuencias que tuvo para el mundo no haber advertido la llegada de semejante personaje. Dale. Tarea para el hogar nos deja Silvano Pascuso. Claudio está escuchando. Gracias amigos, amigas por escucharnos. Gracias a los que están conectados en YouTube, a pesar de que YouTube es lo peor que nos pudo haber pasado. Y nos vemos el lunes que viene. Nos escuchamos en algunos casos el lunes que viene. Disfruten de este lunes, disfruten de la vida y peleen como si fuese la única vida que tengamos. Así que, Silvano, nos despedimos como siempre. Patria o muerte. Adiós, amigos.